Sí. Algunos políticos le temen. Sí, Sí, exacto. mira. Hablamos de Cristian Zamorano, nuestro doctor en ciencias políticas. ¿Cómo estás, Cris? Bien. Gracias por esa descripción. No sabía que temió Cris. Sí. Amado. no sé. Amado y odiado. Uy. Claro. Sí, puede ser. Adversarios hay, sí. Las opiniones no son gratuitas siempre, ¿no? Claro. Bueno, es parte de... Que a veces me las cobran, pero bueno. Y eso que soy objetivo. Bueno, es parte de... O sea, Sí. la pega que hace Cristian no es una pega fácil. Para nada en absoluto. No. Cris, me imagino que dentro de tu trabajo es siempre estar estudiando constantemente los cambios, los dichos de cada uno de los políticos, no solo nacional, sino que internacional también. Sí, mira en el mundo de la opinión, en realidad, ¿de verdad quieren que hable de eso? Sí, Puedo sería bueno. simplemente, Es que Nunca bueno lo hemos saber. hablado y es interesante saberlo, Cris. Ya, mira, pero lo voy a hablar bien fríamente. Mira, ya que si tú te fijas, mira, yo empecé a opinar cuando regresé a Chile. Mi dominio de predilección no es tanto la tele, además yo empecé opinando con columnas. Ah, ya. Escrito, claro. Piensa De que- hecho, ¿Qué más difícil? nadie se fijaba que para mí era mucho más difícil que escribir en español que en francés, porque yo toda mi educación la hice en francés. Entonces, cuando regresé acá, a pesar de tener un posgrado, todo eso, yo no manejaba también el español, sino el español casual, Claro. de casa, Claro. pero no el español sofisticado como para tener una argumentación. Pero bueno, ahí empecé a opinar y luego llegué a la tele y ahí conocí Karim. Empecé en un espacio y ahí cambió mi vida. No, fue en Iquique y ahí después se extendió, llegué a Antofagasta, me hice conocer en Antofagasta con la opinión también en el diario, en la tele, y hasta pude llegar hasta Santiago. Claro. Y de ahí la gente ahora, cuando yo llegué no había tanta gente que opinaba política en la tele. O si no, algunos simplemente, muchos periodistas especializados. Y tú puedes fijar que sobre todo después del estallido social se multiplicó Sí, el tema sí. de política en las Sí, pantallas. sí. Y la gente que interviene y los programas de discusión política. Sí. Y en realidad la gente se pregunta si toda esa gente está remunerada. Yo creo que emitir una opinión muy pocas veces es remunerada. Exacto. No te pagan para venir a opinar política. Lo que tú puedes hacer son dos cosas. Una, o representas a un partido o a un color político o a una persona, o por otra parte, tú con tu opinión vendes una imagen y tú con eso después puedes, si tú eres asertivo en tu análisis, puedes hacer consulting, asesoría. Sí. Y entonces para eso tú tienes que obligatoriamente, como dijiste Matías, ayuntarle con tu opinión. Porque el tipo que habla puras tonteras, nadie nos va a contratar para decir, bueno, ayúdame a, no sé, a ganar una elección, a comunicar, o de qué tema debo hablar ahora, qué harías tú de un punto de vista estratégico, sobre qué tema te posicionarías. Exacto. Y eso tú lo puedes hacer simplemente si le juntas con tu opinión. Y es básicamente eso lo que me ha mantenido una vez que yo salí de la academia. Es eso. Y es por eso que yo he elegido como segmento un estilo un poco crudo, algunos consideran a veces brutal, pero siempre trato de ser objetivo de alguna manera y de ligarlo, bien que sea una mirada desde arriba, siempre con la opinión del ciudadano de a pie, lo que yo pienso que está viendo el ciudadano de a pie. Sí. No obligatoriamente con grandes estudios ni nada, pero conectar los dos. Claro. Y por eso me ha servido mucho mi carrera como profesor, porque de algún modo explicitar, ser didáctico en la explicación, Sí. es también lo que trato de implementar cuando explico en la televisión. Exacto. Bueno, y finalmente, Para que sepan. Chris Eso dice que sus opiniones a veces son frías, son crudas, pero es que la realidad Es está que la siendo fría y realidad cruda. es cruda, claro. Y en No hay el otra fondo también es súper necesario lo que decías, Cris, de respecto, uno para tomar en distintos ámbitos ciertas estrategias, ya sean comunicacionales, ya sean empresariales, Sí. independiente a la estrategia que se quiera lograr, saber cuál es el escenario, por crudo que sea, Exacto. es básico. Porque Sí, si no, no se sí, sabe qué absolutamente. terreno uno está Sí. pisando. Totalmente. Sí, no, absolutamente. Bueno, hay que saber que la opinión siempre es subjetiva, porque yo soy un emitor de opinión. Es decir, yo digiero la información, luego la mastico y luego la divulgo. Entonces siempre va a ser subjetivo lo que pienso. Yo no soy dueño de la verdad. Claro. Pero lo que tú dices es que si yo me acerco a cierto criterio objetivo, diciendo la verdad, tú no ofendes. Tú estás diciendo algo que te parece que
eso es lo que va a suceder. Claro. Te puedes equivocar, pero Sí. si tú eres sincero en la aplicación de una cierta metodología para entregar una opinión, yo creo que eso siempre se nota. La gente yo creo que te puede disculpar que te equivoques, Claro. pero si lo haces con sinceridad y con criterio claramente establecido, yo creo que te pueden disculpar de vez en cuando es que te equivoques, porque no siempre le achuto tampoco, pero Lógico. siempre Totalmente. trato de acercarme al objetivo. Por supuesto, aparte que no eres vidente, pues no eres un... Está la bolita mágica. No hacen nadie, magia, no. o sea, son datos, ¿cierto? Uno va pisando, va viendo qué puede suceder. Así que te agradecemos, Cristian, por estar siempre con nosotros. Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana. Eso era todo, ¿cierto? No, Cris, queremos comenzar comentando lo que está pasando Sí. en la Convención Constitucional. Un tema, Carito, que a 9 meses de iniciada la convención vamos sabiendo como ahí nomás. De a poquito, ahí de agoteo en realidad se va sabiendo. Y hemos conocido cuando ya se han promulgado, firmado ciertos acuerdos, ciertas normas. Totalmente. Ahí hemos sabido en realidad qué ha pasado. Sí. Bueno, queremos que nos hagas una pequeña radiografía, Cris, dentro de los datos que tengas. ¿En qué estamos hoy en día después de esta aprobación de normas o rechazo Claro. de normas? ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que ya estamos a 158 normas votadas, Sí. si no me equivoco, disposiciones, y eso nos indica que nos estamos dirigiendo hacia una constitución muy extensa. Algunos hablan de 500 Mira, artículos. wow. Claro. Lo que haría que mucho más, serían casi 2/3 más grande que la más extensa que la que está en vigor hoy en día. Actualmente, ¿cuántos artículos tiene la de hoy? Son menos de 200. Menos de 200. Entonces no es una, son menos. Yo creo que no estamos cerca debemos estar en torno a 160, algo así. Bien. No es una constitución muy larga la constitución chilena. Pueden ver los libritos, no son muy grandes. Claro, Yo creo que la gente pensaba que iba a ser una constitución de ese tipo. Porque hay dos escuelas en el derecho público en cuanto a constitución. Está el modelo anglosajón, que muchas veces son constituciones reducidas, mínimas, porque son principios y luego juega un gran rol la jurisprudencia o la costumbre o la práctica. Es decir, no todo está redactado. Es más bien la cultura del common law, de la jurisprudencia, como la Constitución norteamericana. el La marco Constitución conceptual en el fondo. Sí, y es muy conceptual de algún modo, y Claro. después se adapta, es muy pragmática, después los tribunales adaptan, o la Corte Suprema, adapta los principios que están dispuestos en esta Constitución. Y está toda la tradición civilista, más latina, donde ahí se redacta mucho más en detalle, por eso el Código Civil y cantidad de códigos, por eso se llama civilista, porque hay muchos códigos en los países con esa cultura jurídica. Nosotros Chile se inscribe en esa cultura, Francia se inscribe en esa cultura, pero dentro de esa cultura también hay diferentes segmentos y hay países como Venezuela, donde la constitución es muy extensa, donde todo se redacta, todo se regula. Y eso yo creo que el camino que se tomó en esto. No creo que sea por la misma razón que Venezuela. Yo creo que es porque se están reivindicando muchos derechos individuales, mucha necesidad de reconocimiento. Entonces se está disponiendo normas sobre todo. Y yo creo que hasta sobre lo animal se está discutiendo muchas cosas, porque también hay una voluntad de refundacional que quizás menoscabamos al inicio, pensábamos que era menor. Claro. Entonces, ¿qué sucede eso? Que la gente no está entendiendo muy bien lo que se está discutiendo. Claro. No hay una transparencia muy grande del trabajo de la convención por diversas razones, porque puede haber discusión entre pasillos, porque a veces no se quiere que se sepa, porque a veces tampoco interesa. Pero el asunto es que tú no sabes muy bien qué está pasando. Y hoy en día la opinión pública da la impresión que está viendo de manera negativa la convención. Y eso que ha avanzado. Pero para terminar mi análisis, además hay un plazo muy acotado, que ya lo habíamos mencionado nosotros anteriormente, y se perdió 6 meses, normal y es normal, para establecer el reglamento del funcionamiento de la convención. Sí. Entonces, después, el tiempo, no bien que era un año con postergación del plazo de 6 meses más. Claro. Ya perdiste un tercio haciendo el reglamento de funcionamiento de esa convención. Entonces te queda un año para escribir una constitución entera. Y obligatoriamente eso hace que hay muchas cosas que no se discuten, hay muchas cosas que no se arreglan, hay muchas cosas que pueden ser incoherentes, hay muchas cosas que van a tener que arreglar al final, porque puede una disposición contraponerse a otra, y eso hace que hay un ambiente medio extraño en relación con la convención, con su trabajo, y yo creo que hay un cierto distanciamiento en torno a aquella, sin hablar además
de la presencia fuerte, que te guste o no, del tema indígena, cosa que no estaba tan prevista tampoco al inicio. Mira, hay varios temas en realidad y bueno, lo que ambos comentaban respecto a que hemos ido conociendo muy poco Exacto. de lo que realmente se está realizando al interior. Uno de los temas que ha sido polémico, Cris, y no sé si tú nos puedes aclarar o quizás orientar un poco en los por qué, es la minería respecto a lo que se está abordando en la nueva Constitución. Mira, porque básicamente hoy en día el régimen que dispone, que rige el asunto de los impuestos a la gran minería, sabiendo que Chile es un país importante en cuanto a la extracción de cobre en el mundo entero, el primer país, nunca se ha discutido realmente, y a un momento dado, a inicio de los 90 y luego en 2010, cuando se habló del famoso royalty minero, no sé si lo recuerdan, que es un impuesto sobre la actividad minera de la gran empresa. Siempre se vio discutido porque era muy bajo comparado a otros países. En todo caso, no estamos por encima de las normas de lo que se aplica en otros países de extracción minera. Australia, Canadá, estamos quizás unos puntos debajo en cuanto al impuesto que se aplica ahí. Y lo que se discutió en la convención es establecer una norma constitucional que nos indique cuál va a ser que haya una nacionalización del cobre. Es decir, que el cobre pertenezca a Chile y por ende, más allá de un impuesto, eso significaría que los recursos que genera la venta de cobre llegarían directamente al bolsillo del Estado. Claro. El problema es, ¿qué significa nacionalizar? Claro. Significa que de aquí en adelante todas las nuevas minas de cobre que se encuentran pertenecen a Chile, o significa que uno debe comprarle las concesiones que ya están vigentes a las grandes empresas que justamente extraen cobre del país, indemnizándola para que esas mineras pertenezcan a Chile. Y tú ves que ese problema te recuerda mucho lo que sucedió en los años 70. Exacto. Y involucra un gran gasto también por el Estado, como también un gran ingreso, pero va a ser una problemática profunda. Y yo creo que no es tan simple de resolver así. Y eso se discute en paralelo con el tema del royalty minero, que todavía también está zanjado para definir cuánto se le va a cobrar, cuál va a ser el impuesto a la gran empresa para poder financiar de algún modo el gasto que se va a hacer a través de toda esta reforma. Exacto, bueno, son temas, ¿cierto?, que están ahí bien potentes dentro de la convención, y me imagino que también muchos de ellos se hacen a puertas cerradas en las comisiones más pequeñas para conversar este tipo de situaciones que luego pasan a la general, donde ya se transmite a través del canal de la Constitución o a través de internet. Pero hay algo que está llamando la atención, Cris, y que voy a buscar el nombre tal cual, es la Comisión de Armonización. Así se le llama a esto, ¿cierto? Que la encargada de esto es la senadora Carolina Goich. Ella dice que le gustaría que la convención fuera un poco más armónica, que uniera y que no desuniera, y es por eso que creó esta comisión de armonización que ya se va a firmar el 17 de mayo, si no me equivoco, y ellos van a buscar visibilizar errores que han cometido dentro de la convención, pero sin embargo no van a poder cambiar las normas, sino que solamente van a visibilizar, mira, sos pueblo o ciudadanía, en esto nos hemos equivocado y en esto queremos mejorar. Es la comisión de armonización. ¿Tú crees que eso le hace bien a este proceso? Yo creo que es fundamental una comisión de armonización, pero esta no va a tener poder. Es como un poco ¿cómo se llama ese servicio que vigila el derecho de los consumidores? El CERNAC. Claro. Que, bueno, en realidad no tiene ningún poder de acción. Efectivo. O sea, de acción. Entonces, no sé si no tiene. Entonces no sé si es realmente eficiente. Acá pasa un poco lo mismo con esto. Pero lo que sí es fundamental, lo que te digo, por ejemplo, tomemos un ejemplo básico. Digamos un artículo, estoy especulando, que consagra en la Constitución, como ya es el caso, el derecho de propiedad. ¿Ok? El derecho de propiedad es un derecho sagrado, nadie te lo puede tocar, ni disminuir. ¿Ok? Alterar. Pero luego en la misma Constitución hay un texto que puede decir, por ejemplo, a esta comunidad indígena recupera las tierras ancestrales y nada puede instalarse ahí, o lo que ya están instalados en esos terrenos deben irse. Consagración constitucional.
Bueno, acá tú puedes ver que, esperen, acá hay dos artículos que se contradicen. Si tú consagras en el artículo 2 el derecho de propiedad y en el artículo 24 me dices que hay unos terrenos donde hay unas personas que tienen un derecho absoluto sobre aquello, independientemente del derecho de propiedad de otros, gran empresa, cosas así, acá están chocando. Hay que armonizar aquello, porque acá hay una contradicción en el mismo texto jurídico. Claro. Y ahí intervendría la comisión de armonización. Es un ejemplo u otro, no digo que es verdad, pero para que entiendan cuál es la idea de crear ese comité de algún modo. Y ellos deben decir, acá armonicen aquello. Así se me hago entender. Por supuesto. Veamos Entonces, en palabras de ella qué es, para que entendamos con más detalle también, Claro. ¿cierto? ¿Cuál es la idea de la ex senadora Carolina Goich? Veamos la continuación, mire. Nuestros hijos e hijas, igual que el reglamento de un juego, tiene que defender al que juega limpio y ser igual para todos y todas. Pero en este momento, la Convención Constituyente está haciendo reglas distintas para algunos. Y eso, en lugar de unirnos, nos separa. No permitamos que las reglas del juego nos separen. Hagamos una Constitución que nos una. Mira, La nueva Constitución qué importante, es un ¿ver? rayado de canto. Sí. Un nuevo reglamento con el que jugaremos desde ahora nosotras, pero también nuestros hijos e hijas. Igual que el reglamento de un juego, Claro. tiene que defender al que juega limpio y ser igual para todos y todas. Pero en este momento, la Convención Constituyente está haciendo reglas distintas para algunos. Y eso, en lugar de unirnos, nos separa. No permitamos que las reglas del juego nos separen. Hagamos una Constitución que nos una. Que nos una. Una que nos una. Ese es el nombre de esta campaña. sí. Mira, importante, y también, bueno, lo que han resaltado diferentes diputados respecto a decir que sea para todos los chilenos, que era la idea inicial un poco de poder estar representados todos en esta nueva constitución, y que fueran más que problemas, fueran normas que vinieran a resolver los problemas y no a generar mayores problemáticas, que en el fondo quizás lo que muchos están pensando en este momento. Exacto. Ahora, claro, como dice Cris, es casi de buenos principios el decir esto, porque Sí. en la práctica, Sí, pero es fundamental porque esa comisión ya debería existir dentro de la misma convención. Hay una comisión que va a revisar lo que se hizo, pero parece que tampoco va a tener mucho poder porque debe ser coherente el texto jurídico. Si no es coherente, de algún modo va a ser ineficiente. Claro. Porque sobre todo, de hecho, están viendo que no saben si ya no va a haber más un tribunal constitucional, que mucha gente se preguntaba lo que servía. El tribunal constitucional es un tribunal que vigila la buena aplicación de las normas que están en la Constitución y su adecuación con las leyes y por ende con todas las otras normas. Entonces, la coherencia es un principio jurídico. La coherencia de un texto jurídico es su columna vertebral. Es la virtud, de hecho, del texto jurídico, que sea coherente. Si no es coherente, bueno, pierde mucha de su interés y de su utilidad. Claro. Entonces, lo que dice acá ella es bueno, en todo caso, la democracia cristiana en general se está posicionando no tan a favor del texto constitucional que puede salir de la convención. Hay una discriminación positiva, digamos que se está implementando una política, unas normas que van a privilegiar algunos segmentos de nuestra población. En esto se está refiriendo a los pueblos originarios. Y tú lo puedes ver que es un tema que está muy presente en la convención. Y se están haciendo textos reconocidos por la Constitución, que es la norma suprema, para esos pueblos. Entonces, lo que está diciendo acá Carolina Goich, no directamente, es, atención, si estamos favoreciendo a algunos grupos, vas a desfavorecer todo el resto. Y no va a haber más un principio de unicidad, de igualdad, que era el famoso tema que se defendió durante el estallido social. Entonces, si no hay igualdad, hay una característica de la norma que acá no se está aplicando. Pero yo quisiera indicar acá que Carolina Goich dice eso ahora, pero hace unos años atrás todo el mundo defendió el hecho que, por ejemplo, la convención sea mitad hombre y mitad mujer. Y eso también es lo que se llama o affirmative action, como dicen los norteamericanos, una acción afirmativa que viene a arreglar una discriminación histórica que sufrieron las mujeres, que es verdad. Pero por otro lado también lo puedo llamar eso discriminación positiva, porque por ley yo obligo que los cupos de esa convención sean mitad hombre y mitad mujer. Y ahora eso también se está traspasando en las pegas públicas, mitad hombre y mitad mujer. En los nombramientos, mitad hombre y mitad mujer. Entonces los pueblos indígenas dicen, bueno, entonces nosotros también queremos cupos asegurados. Claro. Y luego van a salir muchos otros segmentos de la población que van a pedir lo mismo.
Y eso para mí es una tónica que ya hace años que viene implementándose en el país. Que ahora tenga una consagración constitucional y que tú te das cuenta que eso puede dar vuelta a toda una tradición jurídica y puede implementar un nuevo sistema y que eso asuste, sobre todo a los grupos más conservadores, bueno, es un hecho. Pero esa dinámica no es de ayer. Y yo creo que hoy día se están despertando y quizás esto, yo creo, puede crecer de aquí en adelante. Yo creo que va a haber una confrontación sobre ese tópico de aquí en algunos meses más. Exacto. Bueno, es el rol, ¿cierto?, de esta comisión de armonización, que no busca fiscalizar, ojo, busca solamente aconsejar, según lo que uno puede entender en las palabras de Carolina Goich. Aconsejar, quizás decir, mira, en esto se equivocaron, en esto estuvieron bien, ¿qué podemos hacer en un futuro? Mediar, ¿cierto? Porque no va a ser fiscalizadora esa comisión finalmente, solamente va a visibilizar lo que se hizo en un momento. Ahí está el tema de la comisión y de la convención constitucional que queríamos tocar, queríamos entender un poco en qué estábamos. Pero en todo caso, para terminar el punto, yo creo que está tomando un mal camino el trabajo de la convención. Yo creo que cada vez está convenciendo más gente que no están haciendo un buen trabajo. No sé si es gracias a los medios, pero también que mucha culpa de ellos. Porque honestamente, yo no pensaba que el rechazo iba a proyectarse como vencedor a la salida de este recorrido institucional. Sí. Yo creo que hoy en día sí es una posibilidad. Y hay una fuerte campaña. Sí, hay muy fuerte la campaña y claro, y están tomando adherentes en la medida en que menos se va conociendo qué están haciendo, más adherentes van tomando. ¿Y qué podrían hacer? Cambiar, claro. Cris, si tuvieses que aconsejar a la convención o a los convencionales, ¿qué le aconsejas? Que hablen mucho más rápidamente de los temas transversales. Y no están hablando de aquello. Educación, salud, jubilación, igualdad. Asegurar la igualdad y en vez de dividir, porque ese es el gran problema de toda la doctrina de toda la lógica que están aplicando, segmento para las mujeres, para los indígenas, minorías sexuales, tú puedes decir funcionario, mundo privado, entonces estás dividiendo todo en vez de hablar de unidad. Por dicho, claro. Hay un tipo, y mira el ruido que hizo Plurinacional Chile, que quiso cambiar el himno nacional. Sí. Ahí está atacando símbolos que hablan de unidad. Entonces eso asusta, sobre todo en un tiempo donde hay una cierta, ¿cómo decir?, donde económicamente el tiempo son difíciles, socialmente los tiempos son difíciles. Tú hablas de desagregar la sociedad y yo creo que eso causa un cierto temor. Tienen que rápidamente hablar de medidas que van a unir. En ese sentido, crear un cierto nivel de entrega de servicios básicos, eso yo creo que une más que desagrega. Y eso no se ha hecho. Yo no he visto la convención hablar de aquello. Y eso eran los temas que levantó el estallido social, no el pueblo indígena, con mucho respeto por aquellos y por lo que han sufrido. Sí. Pero acá eran temas sociales. Y eso no se ha hablado en prioridad de la convención. No, toda la razón, porque especialmente cuando uno escucha así como a nivel usuario nomás, a nivel ciudadano común y corriente, cuando uno escucha a la pasada, claro, que están alegando por el himno nacional, dice, ya, perfecto, puede tener ciertas motivaciones, ciertas razones. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es la violencia, lo que me preocupa es que no hay plata, lo que me preocupa es que no hay acceso a la salud o que no hay acceso a la educación, que son los grandes temas. Sí. O sea, yo creo que ahí está, como tú lo decías, Cris, el punto. O sea, preocupémonos de lo que dice Caro, y cuando ya estemos bien estables, preocupémonos de lo demás. O sea, si no hay, nadie dice que no se discuta quizás que el himno nacional no es el adecuado, nadie discute que quizás el escudo, lo que a usted se le ocurra, pero estemos bien primero. Primero estemos, o sea. Y el precio del pan aumenta, el precio del aceite. O sea, yo creo que esa es la rabia de todo. Totalmente. Esa es la rabia. Y entonces recuerden que por qué explotó el estallido social es por la falta de representatividad del corpus político en relación con la necesidad de la gente. Sí. Se elige una convención para aquello y estamos existiendo a la misma escena, quizás exacerbada por el hecho que además económicamente estamos en periodo de inflación. Entonces los tipos ven que mi pan me cuesta más caro, mi pedazo de carne tiene que comprar menos porque cuesta más caro, la benzina se disparó. Y los otros están hablando de que no hay que emplear este término porque Argentina se enoja y que el himno nacional también lo va a cambiar y todo aquello. Entonces, tú ves, eso crea una cierta frustración. Lógico, claro. Es la frustración que todos estamos sintiendo, yo creo, Carito, ¿cierto? Al no ver avances en estos procesos los cuales nosotros mismos votamos, ya sea por apruebo o por rechazo, o porque sí o porque no. Son procesos históricos de nuestro país que
que nos hacen pensar que quizás vamos a tener una esperanza a corto o mediano plazo. Una esperanza. Una esperanza, y no tan a largo. Porque me imagino que las personas que salieron a votar por el apruebo, ¿cierto? De que quieren cambios, esperan ver los cambios mientras tengan vida. Sí, o sea mientras todavía puedan disfrutar de esos cambios. Claro. Es que mira, ahí yo haría un análisis societal. Todos somos, inclusive yo, de la generación de Internet. Bueno, yo al final, yo estaba bien viejo, pero no tan viejo tampoco, pero y esa, ¿qué te implementa la cultura del WhatsApp, de Internet, del Messenger y todo eso, del TikTok? La inmediatez. Sí. El tiempo corto. Exacto. De hecho, se multiplicaron las teleseries, ya las películas no hay tantas que tienen éxito. Ahora el producto debe ser reducido, rápido, todo consumible. Sí. Sí. Bueno, la gente, ¿tú crees que si tu cerebro se acostumbra a aquello, en tu manera de ver la política, piensas exactamente lo mismo? ¿Quieres el resultado ahora? No vas a entender que el contexto internacional hace que los precios aumenten y a nivel interno la institución es muy lenta por esto. No, la gente dice, no, yo voté por ti, dame el resultado en 3 semanas más. Claro. Y ahí hay un desfase grave con la realidad. Y es por eso que las figuras de los independientes también se cayeron. Porque los independientes llegaron en política diciendo, yo soy libro de polvo y paja, yo acá atención llego, yo no soy política, no hago política politiquera, yo voy a cambiar todo. ¡Pum! Llegan, no tienen partido, ven que tienen adversarios dentro de la maquinaria y ven que hay que saber manejar también toda la institucionalidad para obtener resultados y que son otros tiempos el manejo del Estado. Sí. Y ahí, ¿a qué pasa? La gente que votó por él, que tenemos esperanza, se va a enojar con ellos porque, oye, tú no dijiste que iba a cambiar eso así y te estás demorando igual que el resto, sino más. Entonces tú ves, hay muchas vertientes, hay muchas aristas en esta problemática. Y yo creo que estamos viviendo simplemente un reflejo de nuestra época, cómo nuestra institucionalidad, nuestra idiosincrasia, se está enfrentando y conociendo las características de nuestra era, dentro de la cual influyen mucho las redes sociales y la tecnología. Sí, yo creo que va más allá de eso, independiente de que estamos en una era de la inmediatez. El hambre es hoy día, los problemas de salud y los hospitales, las operaciones no les sirve quizás para un mes más, porque ya un mes más ya la persona se muere. Totalmente. Entonces ahí va más allá de la inmediatez de lo que yo creo que consigo como, no sé, como algo ideológico, como algo práctico, sino que es algo que, no sé, hoy día no hay para comer, hoy día no hay salud. Entonces, ese es el gran punto. Absolutamente, es un punto fundamental que había claramente olvidado de mencionar. Además de esa característica de nuestra era, están todas las características que viene arrastrando Chile desde hace años y que son reales, que son la mala atención en el servicio de salud, los tiempos de espera, la lista de espera que mataban miles y miles de gente ante la aparición del COVID. Estoy hablando de en torno a 20.000 personas morían en la lista de espera. Entonces, esas problemáticas todavía siguen. Y además se despertó esperanza y además queremos que la cosa vaya más rápido. Cuando tú ves, hay un conjunto, hay una cazuela de dinámicas que hay que manejar. Totalmente, Gris. Y que para entrar a esa lista de espera tenías que haber ido a buscar una hora. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. O sea, es toda una cadena de malas cosas y de malas decisiones que se han tomado en la historia de nuestro país. ¿Por qué estamos con cosas? Y por eso la gente pensaba que con la convención eso iba a arreglarse. Sí. Pero como tú dices, pero esto para arreglarse se necesitan fondos, porque tienes que crear más hospitales, traer más médicos, más todo eso. Ya, ¿eso cómo lo haces? Con quizás una reforma del ingreso a través de la minería. Pero para hacer un ingreso, para mejorar el ingreso a través de la minería, tienes que hablar con la gran minería, que es capital privado. Sí. Y el capital privado está conectado con el mundo internacional. Entonces no es llegar y cambiarlo. Y eso no te lo van a hacer 5 tipos en una convención en 2 días y medio. Es un trabajo, pero enorme. Sí, claro. Y si quieres implementarlo en la convención, tú lo puedes también hacer por ley, pero por ley hace como 10, 15 años que el proyecto durmió en la Cámara. Y agrega eso, y con eso termino, cómo se está disparando la delincuencia. O sea. Y cómo esa delincuencia invade nuestra pantalla, porque no hay asalto que tú no ves en tu WhatsApp. Exacto. Entonces, hay un clima muy extraño que se está armando y yo creo que sí, efectivamente, la noción de tiempo es fundamental en cuanto al trabajo de la convención, porque hay que rápidamente enviar señales para desinflar un poco lo que está creciendo. Así es. Y no,
Claro, y ahí se hace el paralelo de mientras sucede todo ese escenario, que ustedes lo han graficado muy bien, se está hablando del himno nacional. Entonces ahí viene la rabia y ahí viene el descontento absoluto de ¿Te das de cuenta todo. de Claro, realmente de decir, ¿qué? para qué se postulan estos cargos? O sea, porque te postulaste Ah, sabiendo lo que ibas a hablar. Y la realidad que estaba, se supone, o sea, ese hombre que está hablando del himno nacional, que la verdad de mi ignorancia no he visto que convencionales, porque son Es muchísimos. de Antofagasta. De Calama. Entró diciendo, se postuló pensando, ¿sabes que cuando está adentro voy a hablar del himno nacional? o sea, ¿Sabes que voy a hablar del escudo? Es que tienes que existir entre más de 150 personajes. Y yo creo que eso es lo que caracteriza un poco la convención, y quizás su desempeño relativamente mediocre, es que muchos entraron para hablar de ellos. Muchos entraron con resentimiento, muchos entraron con un espíritu de revancha, muchos entraron para defender lo que ya estaba adquirido, muchos defendieron para representar un partido, muchos entraron porque eran partidos políticos y que también con eso negocian con el Senado y con la Cámara Baja. Muchos Y de ellos también querían contra el un gobierno, sueldo. porque además. al final es un conjunto de intereses que nadie acá lo que tú tienes que hacer es escribir una carta para todos los chilenos, una carta magna para todos los chilenos. Exacto. Yo no estoy convencido que eso haya cruzado la mente de la gran mayoría. Yo creo que muchos entraron, no los juzgo, los tipos se presentaron, hicieron campaña, pero una vez adentro, tú ves que todo el mundo está trabajando por un interés peculiar. Y para mí, con mucho respeto para todos los chilenos, esa es la imagen de la sociedad chilena, ¿eh? Lamentablemente. ¿Habrá sido o es la convención constitucional La puerta. el de mejor, ese- ¿no? El mejor proceso que como país tendríamos que haber tomado? ¿No hay otra instancia? Mira, ¿No hay otra cosa, Sí. Chris? No sé si me Mira, entiende yo la me voy a, pregunta. Sí, me, sí, me o voy, sea, me voy a como sincerar. Ojalá en lo grave. Pero cuando yo era profesor, yo hice muchas charlas acerca del proceso constituyente. Te estoy hablando, yo empecé haciéndolo en 2011. Yo hablaba del cambio constitucional. Y después llegó, inclusive Michelle Bachelet lo propuso durante su segundo mandato. Y por eso yo traje a Fernando Atria, lo traje a Antofagasta, almorcé con él, compartí con él dos días, Jaime Baza, Cristian Vera y otros políticos, Sea Egaña, un gran profesor de la Católica de Derecho. Y yo en esas diferentes seminarios, yo siempre estoy por un cambio constitucional, porque yo creo que se necesita otro contrato social, otra carta fundadora para el país que esa que fue redactada en los años 80. Sin hablar de la calidad y del aporte de aquella. Simplemente por un asunto que, si la Constitución es la carta de todos los chilenos, hagámosla en democracia, donde todos los chilenos pueden dar su opinión. Pero lo que yo indicaba en esos seminarios es que yo nunca creí en una asamblea constituyente. Jamás. Porque yo pensaba, como muchos países desarrollados también lo han aplicado, en una comisión, al igual como se hizo la Constitución de 80, pero una comisión con una representación de especialistas, de varios cuerpos técnicos y profesionales, una comisión reducida, con un plazo de 3-4 años para redactar la Constitución, pero que luego esta sea aprobada a través de un plebiscito por el pueblo, por la gente. Es decir, lo que para mí era importante es que la aprobación debe ser democrática. El trabajo para proponer la Carta Magna debe ser hecho por especialistas y debe ser un trabajo sobre un cierto plazo definido. Y yo me refería, en base a lo que yo he visto, a la Constitución de 1958 de Francia. Nadie puede discutir que Francia no es una democracia. Nadie puede discutir que Francia no es un país donde hay un cierto aspecto social muy desarrollado. Bueno, la Constitución francesa fue escrita por una comisión, no por una asamblea constituyente. Hay otros países desarrollados también. Entonces, lo que decía es lo que yo proponía. Y después, cuando empezó el estallido social, la idea de comisión no era sostenible. La vorágine, quería escuchar asamblea constituyente. Y eso se transformó en convención constitucional. Claro. Y hoy día vemos los resultados. Es muy difícil, sobre todo sobre un tiempo tan acotado. Pero yo digo que la buena noticia para mí es que la convención constitucional nos da el reflejo del Chile actual. En el Chile actual había mucha frustración, mucho descontento, mucha ignorancia, mucha confrontación y mucha pillería también. Porque yo con esto termino y dejo de ser pesimista, que cuando entraron los convencionales,
una de las primeras medidas que hicieron, aparte del reglamento, es contratar asesores, porque al inicio ellos no tenían derecho a asesor. Cambiaron eso, encontraron los fondos para contratar asesores y dijeron que estos asesores, parece que pueden ser 3, podían ganar hasta 2 millones y algo. Claro. Y después pidieron, como medida, que no tenían que tener título profesional. Podían asesorar, pero que no tengan título profesional. Y así metieron gente que ellos también conocían, hasta familiares. Sí. Tú ves que hicieron actitudes que pertenecen a la institución clásica chilena, buscando asegurarse. Entonces, reitero, es bien pegarle a la convención, pero no hay que olvidar que se da la imagen un poco de lo que también sucede en nuestra sociedad cotidiana. En el día a día, claramente, Cris. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Sí. Relájate, tómate un vasito con agua, un cafecito ya. Sí, vamos a continuar en la próxima conversación, retomamos, pero este instante tal cual, así. Sí, que es muy importante, sí. No, pero rico, nos hace bien votar lo que sentimos, lógico, ¿cierto? claro. Es el sentir de muchos, de cientos, de miles que nos están viendo hasta ahora y que están ahí en la casa, Carito, me lo imagino. Claro, de sentir esta frustración también y creciente también desilusión muchas veces de cómo están ocurriendo las cosas. Así es, esperemos que Mira, mejoremos. Para terminar, simplemente indicar que yo encuentro que hay una sensación extraña en el país. Y yo creo que también a nivel mundial. Hay un ambiente extraño. Es eso. No es hacerse el dueño de la moral, pero simplemente si la gente percibe que hay una cosa extraña, y eso corresponde a unos ciertos actuar de algunas personas, y sino de la mayoría, que no corresponde a un cierto actuar ético, ¿me entiendes? Sí. Y a nivel mundial está pasando exactamente lo mismo. Entonces yo creo que estamos viendo un periodo de cambio. Entonces eso es lo que quisiera. De cambio y de revelación. Ojalá sea un cambio para mejor. Claro. De revelación de muchas cosas. Se están sabiendo muchas cosas y creo que es lo bueno al fin y al cabo. Merecemos todos saber la verdad, la transparencia en cuanto a organismos, a instituciones. Para eso están. Gracias, Cris. Gracias a ustedes. Nos vemos luego. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. 10:23. La realidad del Chile de hoy, mi querida Caro, la conversamos acá en Tu Conexión Matinal.